El tema de las rupturas del alto el fuego en torno a la llamada línea de contacto que era establecida por los acuerdos de Minsk, la línea de contacto entre el ejército ucraniano y las guerrillas o los grupos separatistas del Donbass, es una cuestión que vale la pena ampliar porque es una cuestión que es muy importante para entender el punto de vista ruso en torno al conflicto del Donbass y por qué en la cuestión de la resolución del conflicto del Donbass finalmente Rusia considera que eso, sumado a sus exigencias de seguridad, pues la obligan a tomar una participación directa en el conflicto. Los acuerdos de paz para el Donbass tienen tres momentos o tres etapas. El primer intento de acuerdo del conflicto del Donbass se produce en abril del 2014. Y es un intento de acuerdo a nivel de la diplomacia de los Estados europeos, junto con la diplomacia de Estados Unidos, que se realiza en Ginebra, pero que al no contar con la participación de la parte de las guerrillas prorrusas, pues es un intento de acuerdo de paz, de solución negociada y pacífica del conflicto que no cuaja, que no funciona. El segundo intento de resolución pacífica y dialogada del conflicto, y que ya sí que va a cuajar o va a ser un principio de acuerdo que va a indicar el camino por donde puede resolverse, al menos transitoriamente, porque al final solo va a ser de una manera temporal y parcial, el conflicto. El segundo intento, como digo, se produce a finales del verano del 2014. Es un intento que ya se produce en la capital bielorrusa de Minsk y que ya sí cuaja, que ya tiene visos de plantear una solución al menos a corto y medio plazo al conflicto del Donbass. Sin embargo, después de producirse este primer acuerdo de Minsk, el conflicto se reanuda para el comienzo del otoño, por lo cual es necesario una segunda ronda de estos acuerdos de Minsk, y esta segunda ronda de los acuerdos de Minsk se produce en febrero del 2015, es decir, para el invierno del siguiente año. En febrero del 2015 ya hay, como digo, una segunda ronda de los acuerdos de Minsk y una consolidación de dichos acuerdos. No obstante, y una vez que estos acuerdos ya han conseguido una serie de logros, una serie de avances, como es que se consiga, aparte de una ratificación por parte de la comunidad internacional, que estos acuerdos sean elevados al Consejo de Seguridad de la ONU y que el Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, que la ONU se comprometa a vigilarlos y a velar por su cumplimiento. Por tanto, esta serie de avances, como la ratificación por parte de la comunidad internacional, como el despliegue de observadores internacionales, como la delimitación de la línea de contacto, la rebaja, la reducción, por tanto, de la violencia y del deseado de conflictos. No obstante, los conflictos van a continuar. Es decir, el principio de acuerdo de Minsk se produce en septiembre del 2014. Su ratificación es en febrero del 2015. Entre septiembre del 2014 y febrero del 2015 continúan, aún así, aunque haya habido un principio de acuerdo, van a continuar los conflictos.
en el verano del 2015 se reanudan los conflictos. Se reanuda el conflicto hasta el punto de que las mismas repúblicas separatistas, administraciones autoproclamadas separatistas del Donbass, hasta el punto de que las mismas administraciones prorrusas corren riesgo de desaparecer. Es decir, el conflicto, aun a pesar de que haya unos acuerdos consolidados y una observación internacional y una línea de demarcación de los contendientes que supuestamente es observada a nivel internacional, a pesar de todos estos avances en el plano de la negociación y de la supervisión internacional, a pesar de esto, el ejército ucraniano va a continuar con la guerra y va a intentar que la guerra llegue hasta la propia administración, hasta el propio centro neurálgico de la administración de las repúblicas separatistas prorrusas de Ucrania. Bien, este conflicto, como digo, se va a recrudecer a pesar de los acuerdos, se va a recrudecer en el verano del 2015. Finalmente se consiguen los prorrusos repeler a las fuerzas ucranianas y que efectivamente se vuelva al punto consensuado de la línea de contacto entre los beligerantes ucranianos y prorrusos. Bien, por tanto, en el verano del 2015 ya hay una ruptura del alto el fuego por parte de Ucrania y una violación de los acuerdos de Minsk que ya están consolidados a partir de febrero del 2015. En 2016, el ejército ucraniano vuelve a romper los acuerdos de Minsk por la vía militar, vuelve a romper el alto el fuego. En el 2017 ocurre lo mismo, precisamente aprovechando lo que ya he comentado anteriormente, de un vacío de poder que se produjo en las repúblicas separatistas, de un vacío de poder, una cuestión interna de administración suya. Aprovechando ese vacío de poder, los militares ucranianos, el alto mando ucraniano, vuelve a tomar la iniciativa militar a expensas de lo ya acordado en Minsk, a expensas de lo ya acordado a principios de 2015, vuelve a romper alto el fuego en 2017. Bien, aprovechando, como digo, un vacío de poder que le sirve para, poco más que ganar algunas aldeas. En el 2019, otra vez, vuelve a romper el ejército ucraniano el alto el fuego y vuelve a pisotear los acuerdos de Minsk. A propósito de las elecciones presidenciales en Ucrania, es decir, se vuelve a lo que ya había comentado anteriormente, que se utiliza la guerra de Ucrania para espolear a la opinión pública ucraniana y para agitar su ánimo, su beligerancia contra Rusia, para agitar su ardor guerrero de cara a las elecciones y de cara a apoyar en las elecciones a los candidatos de Euromaidán. Ya vamos con la cuarta ruptura del alto el fuego por parte de Ucrania desde los acuerdos de Minsk de comienzo de 2015. En 2019 la cuarta ruptura. En 2021, justo el año pasado, en el invierno, finales del invierno de 2021, vuelven otra vez a romper alto el fuego. Y por último, en un año, desde el invierno de 2021, otra vez rompen el alto el fuego, verificada esta ruptura del alto el fuego por parte de los observadores de la OSCE, el 17 de febrero de este mismo año, antes de que Rusia finalmente se decidiera por reconocer a las repúblicas, reconocer internacionalmente a las repúblicas prorrusas y concederles apoyo militar para defender sus fronteras. De manera que todos estos actos del fuego, aparte de ser provocaciones para que Rusia terminara por intervenir directamente en el conflicto, la última en el 17 de febrero, cuando estaba todavía Rusia pendiente si finalmente entraba o no en el conflicto, aparte de ser con provocaciones para que Rusia interviniera en el conflicto, aparte de eso, son claras demostraciones de que las denuncias por parte de Rusia de genocidio ucraniano contra la población prorrusa, de genocidio ucraniano contra la población de habla rusa en el Donbass, en el este de Ucrania, no eran declaraciones
no eran declaraciones, fantasiosas, o eran declaraciones únicamente de propaganda, no, eran declaraciones que se basaban sobre los hechos de guerra que estaba cometiendo el ejército ucraniano en el este de Ucrania en contra de lo que ya había firmado en los acuerdos de Minsk. Y intentos de aniquilamiento de la población prorrusa del este de Ucrania verificados por los propios observadores de la OSCE. Y estas denuncias de genocidio del ejército ucraniano sobre la población prorrusa o rusófila de Ucrania, el presidente, mejor dicho, el primer ministro alemán se las tomaba a cachondeo en la conferencia de Múnich del 18, 19, 20 de febrero. Se las tomaba a cachondeo en la conferencia de Múnich, donde el presidente de Ucrania decía que quería entrar en la OTAN y que quería desplegar armas atómicas en su país, con el visto bueno en la misma conferencia de el secretario general de la OTAN. Todo esto era simplemente azuzar los ánimos belicosos. Todo esto era azuzar, espolear a la guerra para que finalmente la guerra fuera la opción prioritaria para resolver el conflicto, tanto por el lado ucraniano, que lo estaba intentando sin éxito, con apoyo de Occidente, como por el lado ruso, para asegurar, garantizar la vida de la población prorrusa o rusófila del Donbass, que además era una población que en buena parte era una población que ya contaba con pasaporte ruso y que por tanto ya tenía nacionalidad rusa y que no estaba siendo protegida, sino todo lo contrario, estaba siendo aniquilada por el ejército ucraniano, por las autoridades ucranianas que supuestamente eran las que debían de velar por la soberanía y seguridad de la población del este de Ucrania. Todo esto era ni más ni menos que la provocación y azuzar los ánimos de guerra para que al final la guerra efectivamente fuera resultando la única forma de resolver el conflicto del Donbass, de resolver el conflicto de Ucrania con Rusia.